espiral. Los mexicanos, como tantas otras sociedades en el mundo, somos adictos al petróleo. 96% de la energía que necesitamos proviene de los hidrocarburos. El problema es que hemos ido a paso muy lento en la sustitución por energías alternativas. Necesitamos sacar más energía del aire, del sol, más energía del viento, más energía de los biocombustibles. ¿Cómo lograr acercarse al siglo XXI a paso más acelerado? Si quiere usted echar un vistazo sobre este tema, no se pierda esta noche espiral. Comenzamos. Frente al cambio climático y al agotamiento inevitable de los recursos petroleros en México y el mundo, el tema de la eficiencia energética tiene una importancia estratégica para la seguridad del país y la protección del medio ambiente. Una cuestión de política pública que ocupó la atención durante el Foro de Eficiencia Energética y Acceso, convocado por varias secretarías del gobierno federal. El uso racional de la energía es hoy una oportunidad para potenciar el impacto positivo que el sector energético tiene sobre las diversas esferas de la sociedad. A través de la eficiencia energética podemos, de manera simultánea, impulsar el crecimiento económico, lograr un mayor acceso a la energía y proteger a nuestro medio ambiente. Una primera línea de acción es diversificar las opciones energéticas en México, hoy extremadamente contaminado y dependiente en más del 90% del petróleo. El país es un país rico en recursos renovables, mucho más energías renovables tenemos en el país que petróleo. Hoy sabemos que los sectores más importantes para México por su emisión de gases de efecto invernadero y que por tanto también son donde hay oportunidades de reducción de las mismas, son en primer lugar la generación de energía. México tiene que ir avanzando hacia una matriz energética más limpia. El enjambre de energías renovables como la energía solar, la energía de la biomasa, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía oceánica, que apenas empezamos a ver sus potenciales. Todo este conjunto de energías resulta que en términos de potenciales utilizables por los mexicanos se vuelven literalmente infinitos. Otra medida es mejorar la eficiencia de nuestro consumo de energía, fuente de un desperdicio que no se puede permitir. And of course we know that energy efficiency is not only about electricity. It's also about how we use energy ourselves in our homes and our buildings, not only green buildings, but also new kinds of light bulbs, new kinds of heating is very important. And there's also huge ability to have energy efficiency in the transport sector, whether we look at more efficient cars or whether we look at substitution of other fuels such as ethanol for gas. Un foco incandescente desperdicia alrededor del 90% en forma de calor y solo aprovecha el 10% para iluminar. En una casa habitación, si sustituye los focos incandescentes, puedes ahorrar hasta el 30% de energía eléctrica, y esto también se ve reflejado en el pago de energía eléctrica, ¿no? En la factura. Una vivienda tradicional puede emitir por el uso de electricidad, por el uso de electrodomésticos, por el uso de gas para calentar agua, puede emitir 4, 5, 6 toneladas de dióxido de carbono por año. Las buenas noticias es que también se puede reducir dramáticamente esta cifra si utilizamos iluminación eficiente, si tenemos arbolados, si tenemos aislamiento térmico, si tenemos calentadores solares de agua, etc. Alcanzar un consumo racional de energía en los hogares y en la industria implica revisar reglamentaciones ya obsoletas. We've learned that simply having financing itself does not increase energy efficiency. Throwing money at the problem may be a start, but it is not a sufficient condition. It's very important that there's an appropriate institutional framework and an appropriate regulatory framework. Las regulaciones sectoriales no están pensadas desde el punto de vista de eficiencia energética. Las regulaciones de alumbrado público,
los estándares sobre los focos, las regulaciones sobre transporte, las regulaciones sobre los edificios y las construcciones. Hay espacios como para ahorrarse 36 billones de dólares, no es una cifra menor porque es un flujo anual, en recursos que pudiéramos lograr si tuviéramos regulaciones que desde el punto de vista energético simplemente tuvieran el punto de eficiencia energética solamente. Medidas para una nueva filosofía energética que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad y en particular a los empresarios. Cuando las delegaciones de todo el mundo hemos hecho las cuentas, si los gobiernos federales tendríamos la posibilidad de solucionar el cambio climático, la ecuación es muy sencilla. Los gobiernos no podemos, ni los municipales, ni los estatales, ni los federales. Tenemos que contar con la participación abierta y decidida, clara y franca, del sector privado. It is time for us to start targeting each of these sectors and coming up with a package of policies and also creating the right kind of incentives and disincentives and capacity in terms of skills by which measures can be implemented in the right direction. Clearly, energy conservation is everybody's business. It's the government's business. It is the private sector's business. Indeed, it is all of our... Energía solar, eólica o geotérmica. México tiene el potencial para volverse un líder mundial en el sector de las energías renovables. Una ventaja incomparable en términos ambientales y también económicos. Energías alternativas. Suena un tema para especialistas, duro de roer. Y sin embargo, es un tema que a todos nos debería interesar mucho. Vamos a ver qué aprendemos esta noche con nuestra discusión. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, les agradezco enormemente. Y bueno, pues como ya es costumbre en Espiral, les pido que sean ustedes quienes se presenten. Don Héctor, comenzamos con usted. Buenas noches. Héctor Mayagoitia Domínguez, coordinador del Programa Ambiental del Instituto Politécnico Nacional. Me da mucho gusto tenerlo aquí. Don Jorge. Jorge Gasca, investigador del Instituto Mexicano del Petróleo. Yo empecé en este tema colaborando con el estudio de ecología, en el primer estudio de país, en el inventario del sector transporte y del sector petrolero, y a partir de ahí... ¿Qué año? Esto fue alrededor de hace 15 años. Ya tiene usted algún buen tiempo en esta cancha. Así es. Me da mucho gusto tenerlo aquí. Don Gustavo. Gustavo Ambuñani, coordinador de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace en México. Tengo 20 años colaborando en esta organización. Empecé de muy chico porque, bueno, siempre me han resultado sumamente interesantes los temas ambientales, poder hacer algo, y en los últimos 3 años estoy trabajando en tema energético. ¿Y se puede hacer algo? Muchísimo se puede hacer. Marco Antonio. Gracias, Ricardo. Marco Antonio Nieto, de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía. Es el órgano técnico del gobierno federal en esa materia, en materia de eficiencia energética y de aprovechamiento sustentable de la energía. Y pues también surge como un interés personal sobre analizar desde un punto de vista un poco más interdisciplinario cuáles son los nuevos retos a los que este país pues tiene por delante. Ya una de las intervenciones que escuchamos hace un momento, esto no se puede resolver solo desde los estados. Se requiere una sociedad involucrada en un tema que, para ser franco, las ciudadanas, los ciudadanos de a pie, lo vemos lejos. Si pareciera una cosa complicadísima. Estamos acostumbrados pues, a echarle gasolina a nuestro coche, a prender la luz que generalmente se produjo con algún hidrocarburo originalmente, en fin, a calentar las estufas con gas. Utilizamos hidrocarburos. Decía yo en la introducción, adictos al petróleo. Antes de preguntarles si hay solución, les pido que me ayuden a entender, que nos ayuden a entender cuál es el problema que despierta esta adicción. Es un problema serio que el 96% de nuestras energías provengan de los hidrocarburos. Bueno, yo pienso que es por la necesidad del desarrollo económico que utilizamos los hidrocarburos y por la necesidad de ingresos provenientes del petróleo. ¿Pero es un problema? ¿Qué problemas son? Sí, es un problema porque en los últimos 100 años que hemos estado adictos a estos hidrocarburos, al petróleo principalmente, esto ha provocado un descalabro en el sistema climático, justamente porque como consecuencia de esta adicción se están emitiendo grandes cantidades de gases contaminantes a la atmósfera, que es lo que están provocando este efecto invernadero, que luego se traducen
en lluvias fuera de temporada, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar. Entonces, desde el punto de vista ambiental, sí es un problema. Dice usted muy bien, es interesante. Esta especie nuestra lleva como 60.000 años, millones de años como la conocemos, 60.000 millones de años en el planeta. Y sin embargo llevamos solo 100 necesitando tan intensivamente. Es decir, que es una adicción reciente. Sí, porque fue un modelo de desarrollo, ¿no? ¿Cómo se pudieron haber optado o se pudo haber optado por otros? O sea, hay que tener en cuenta que justamente la humanidad tiene en la Tierra muchísimos más años que estos 100 últimos años. Y eso no ha dejado o eso no ha impedido que nuestras sociedades se hayan desarrollado de forma distinta, ¿sí? Quizás la fuente de energía que se ha utilizado desde el principio, desde el origen de la especie humana, ha sido el sol. Y en los últimos 100 años, el sol, como fuente de energía, ha sido totalmente subestimada y relegada en favor de los hidrocarburos. No, usted dice bien, es un problema serio para el clima. ¿Es el único problema? Así es. Pero definitivamente todo se acentúa a partir de la revolución industrial. Y esto lo detecta ya desde 1896 el físico Arrhenius, y entonces en sus investigaciones él ve una correlación entre el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera y el ascenso, en ese tiempo muy poco, de la temperatura. Señaló en ese tiempo que si llegase a duplicarse la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera con la época preindustrial, que era de 280 partes por millón, si llegase a duplicarse, habría un ascenso de temperatura promedio de 5 grados centígrados, y entonces había grandes desastres. No le hicimos caso. Nos alcanzó en efecto en la profecía. Quiero preguntar si hay algún otro problema. Por ejemplo, ¿hay riesgo de que se acaben? Es decir, que ya no haya suficientes para mantener el ritmo de utilización de los hidrocarburos. Ojalá. Sin duda, a mí me parece, Ricardo, que el tema es de los pocos temas en donde difícilmente puedes encontrar un argumento consistente en contra, ¿no? Todos los sectores en contra de precisamente, o poner en duda si este fenómeno es propio de esta civilización, de este desarrollo. O sea, el cambio climático es producido por el uso intensivo de hidrocarburos. Efectivamente. Y hay dificultad para encontrar un argumento que niegue esto. Es difícil demostrar que alguna tormenta en particular o alguna dimensión de los huracanes pueda ser generado, pero pues si vamos a las estadísticas, claramente se muestra un cambio del patrón en este comportamiento. Eso tiene que ser resultado de que el balance térmico de este planeta se está modificando. Claramente, cambio climático, problema 1. Quiero preguntarles, para cerrar esto, ¿hay algún otro problema que se derive de nuestra adicción? Sí, el problema es de contaminación local, que posiblemente sean más importantes. Los problemas en salud por el uso de los combustibles como los usamos, y problemas de contaminación de aguas, contaminación de aire. Así es, y problemas también de agotamiento de los recursos. Exacto. A nivel nacional es muy posible que ya estemos tocando el máximo de producción de petróleo, Bueno, entonces sí tenemos que buscar alternativas que Según los documentos oficiales, en el año 2004, México alcanzó el pico máximo de producción de petróleo. Entonces es como una campana y nosotros ya estamos en descenso. Entonces ese es otro problema asociado al petróleo. Es el agotamiento de este recurso. Yo creo que lo sobreexplotamos. En esa época, creo que al llegar a casi 3,5 millones de barriles diarios, era una sobreexplotación, tomando en cuenta lo que se sabía de reservas probadas, independientemente de las probables y las posibles, que es otro cantar. Nos acabamos, sobre todo los recursos del Golfo de México. Definitivamente. Y, si entiendo bien, el crecimiento de la economía mexicana podría haberse alentado a menos, dado que ya no habrá hidrocarburos suficientes, a menos que encontremos otras fuentes de energía. Por eso es un problema urgente a resolver, porque hoy por hoy nuestra economía depende fuertemente de los ingresos petroleros.
Pero en la medida que el recurso se agote y que el uso de este recurso esté generando un problema de dimensiones globales como el cambio climático, realmente hay que repensar totalmente el sector energético y el sector fiscal. Ahora, a mí se me da y me gusta la conversación con los optimistas. Creo que siempre es sano. Pero también necesitamos realismo para que los optimistas sobrevivamos. ¿Es posible dejar la adicción? Es decir, hay una sociedad, instituciones, inteligencia preparada para poder abandonar esta adicción en un plazo breve, o está tan arraigado nuestra costumbre, nuestro modelo de desarrollo, de crecimiento, que vamos a necesitar varias generaciones para entender el daño que nos provoca y la necesidad de buscar otras fuentes alternativas? Hay que empezar. Sí lo hay. Sí lo hay. Es técnicamente posible, es económicamente factible, se requiere voluntad política y un esfuerzo muy, muy grande para dar el primer paso. Que se puede, se puede. De hecho, nosotros hemos presentado una propuesta hace unos días que se conoce como Revolución Energética. Es un escenario energético a nivel mundial con derivaciones nacionales, en las cuales se busca satisfacer las necesidades energéticas de un país o a nivel mundial, incluso crecientes de aquí al año 2050, sin depender de los combustibles fósiles ni de la energía nuclear y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Necesitamos hablar de eso porque sí escucho muchas opiniones escépticas, abogados del diablo. Dicen, de aquí a que los molinos de viento, de aquí a que las celdas solares, de aquí a que los biocombustibles de algas, de azúcares, en fin, vayan a poder sustituir realmente gasolinas, petróleo, gas, falta mucho. Es decir, no existe la tecnología y la habilidad para hacerlo. Yo les voy a pedir que se detengan un momento aquí, voy a corte y regresen con las soluciones, a ver si existe en efecto una alternativa real que nutra el desarrollo, el ritmo de desarrollo, con fuentes distintas a los hidrocarburos. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Fábricas es aprovechar nuestra luz del sol. Esa es una buena alternativa, se podría decir. Los calentadores solares ahorita están súper bien porque pues ahorras tanto energía, ahorras gastos económicos y pues te bañas ahora sí que con el agua que te calienta el sol. Claro que sí. Claro, por ejemplo, los focos ahorradores de luz también hay que utilizarlos ya bastante para mejorar nuestro consumo. Caminar un poquito más, ¿no? Así ya no contaminamos tanto con el carro y pues sirve de que hacemos un poco de ejercicio. ¿No le da vergüenza meter a su propio padre al bote? Teresa, no es lo que estás pensando. Soy su hija. Hay cosas en tu relación con mi hija que no me gustan, Luis. Tu papá decidió que su prioridad era el movimiento, no tú. ¿Será guerrillero? Caíste, Luisito. Y quiero que demos la bienvenida a Enriqueta. Estreno, miércoles 27 de octubre, 10:30 de la noche, segunda temporada de XY. Una noche llena de magia, donde los sueños y las fantasías, la música y la danza, el arte y la cultura brillan más que nunca en Las Lunas del Auditorio. Reconocimiento a los mejores espectáculos en vivo presentados en nuestro país. 27 de octubre, Auditorio Nacional. Nuestra hija me estuvo muele y muele para que me metiera al Seguro Popular. Lo bueno es que le hice caso, porque si no hubiera tenido que empeñar lo único que me queda de ti para pagarle al doctor. Con el Seguro Popular no pago nada y me quedo con mis recuerdos. Hoy más de 40 millones de mexicanos ya cuentan con Seguro Popular y pueden cuidar su salud y su patrimonio. Con el Seguro Popular construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. El mundo político y militar del Imperio Mexica, su arte y sus dioses. Descubre la historia que encierra uno de los gobernantes mexicas más polémicos e interesantes, Moctezuma II.
tiempo y destino de un gobernante. Museo del Templo Mayor. Exposición temporal hasta enero de 2011. Esto es el Bicentenario. Gobierno Federal. Quinto Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México del 21 al 31 de octubre. Más de 200 documentales, 5 ciclos temáticos, cine entre culturas, Ecuador, país invitado. Reto DocDev. Participa y haz un documental de 10 minutos en 100 horas. ¿Aceptas el reto? Tercer Docs Forum, un espacio académico dedicado totalmente al cine documental. Eventos especiales, funciones gratuitas al aire libre y más. Más información en www.docsdf.com. De documentales. Hay muchas opciones, desde los tiraderos de basura con la generación de gas butano, se podría generar energía, aunque no es una energía renovable ni limpia. Tenemos áreas volcánicas en donde se podría explotar la tecnología geotérmica, que sería excelente, y eso es totalmente renovable. Tengo entendido que ya hay unos molinos, no sé si en Michoacán o en qué estado, pero podría ser muchísimo más amplio, ¿no? Podría estarse invirtiendo en ese tipo de infraestructura, ya que el petróleo se está acabando. Sería muy interesante y conveniente. Seguimos hablando de nuestra adicción a los hidrocarburos y las alternativas. Y aquí les quiero pedir, aprovechando de su conocimiento y también de su generosidad, que me ayuden a definir energías alternativas. ¿Cuáles son alternativas, cuáles no? Y nuevamente, ¿cuáles son renovables y cuáles no? Si me dan un cuadro sinóptico breve aquí, por favor. Bueno, las energías alternativas, también se pueden llamar energías renovables, están basadas en fenómenos físicos como el sol, o sea, la radiación solar, o la transferencia de calor del centro de la Tierra hacia el exterior. En general serían, digamos, las dos energías primarias. El viento sí es una energía que depende digamos, del sol también, y quizá de la gravitación. Y la otra importante, que va a ser ya después muy importante, es la biomasa, que es ¿Qué es la biomasa? Es la producción de masa forestal o de productos agrícolas, aprovechando la luz del sol o la energía solar, perdón, y el uso del agua, ¿no? Y de la tierra. La energía nuclear, ¿dónde la ponemos? También, no emite gas de efecto invernadero, o sea, no provoca el calentamiento global. Y efectivamente hay, y aquí ahorita vamos a encontrar diversas opiniones. Sin embargo, después de Chernobyl, no ha habido ningún problema con respecto a la energía nuclear. Y específicamente ahorita, en este momento, Estados Unidos está construyendo, después de muchos años que interrumpió, 2 plantas. Y China está construyendo 5 plantas de energía nuclear. Y Francia depende del 80% de su energía nuclear para abastecer su electricidad. A ver, don Héctor, si entiendo bien, la capacidad energética producida por fuentes nucleares es en cantidad la más cercana a los hidrocarburos. Eso es correcto. Bueno, ahora entremos a la divergencia anunciada. Sí, el tema... Antes, déjame presente el problema. Sí, entiendo que es una gran apuesta, pero riesgosa. A todos nos da miedo desde Chernobyl. Vivir Chernobyl. Pero a ver. Es una planta obsoleta. Laguna Verde fue el gran fantasma. Pero fue el gran fantasma. El movimiento ecologista en México surge como rechazo a Laguna Verde. Exactamente. Bueno, el tema es que hay otras opciones energéticas que son mucho menos riesgosas que la energía nuclear. ¿Sí? La energía nuclear, si bien no emite gases de efecto invernadero de la misma forma que una carboeléctrica como la de Petacalco, en la producción de energía, sí emite CO2 si uno toma en cuenta todo el proceso de producción.
toda la cadena de producción de la energía nuclear. Entonces hay estudios que demuestran que es considerable si uno suma todo. Pero para mí lo importante es la diversificación de la matriz energética. Pero a ver, nada más, en esta búsqueda de nuevas alternativas, ¿usted descartaría la energía nuclear? ¿O le daría una dimensión menor a la que se le está asignando? Yo creo que hay otras opciones que son mucho más efectivas. ¿Usted la eliminaría? Sí, por supuesto. ¿Alguien en esta mesa tendría una opinión distinta a esa? Yo creo que el tema no se trata de eliminar el fenómeno que estamos analizando de una matriz energética depende de muchos factores y si esos factores cambian, efectivamente pues las decisiones tienden a cambiar. Hay posiciones encontradas respecto a esa tecnología. ¿Usted está de acuerdo que la nuclear es una energía peligrosa? Pues depende también del punto de vista que se esté considerando para eso. Quiero saber su punto de vista, el suyo de usted, como dice en mi caso. Considerar como alguna opción, considerando también esa relatividad respecto a las demás tecnologías que tenemos hoy. Debemos recordar que la planeación energética en el corto plazo estamos hablando de más de 3 años. ¿Valdría la pena pensar en una nueva planta nuclear en México? En ¿Sí 2017 va a haber uno. Yo te diría que antes de ver opciones en la oferta, tenemos que concentrarnos en las opciones de la demanda. Es que ese es el punto. Esa visión, déjame andar un poco en eso, porque ese es el punto importante. Esta visión de demanda, desde el punto de vista de la Comisión, surge gracias ¿La Comisión Federal de Electricidad? No, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, surge como una consecuencia lógica de la reforma energética de 2008. El modelo de ahorro de energía que se venía gestando hasta ese momento dejó de funcionar, fue superado por este nuevo modelo en donde ahora el modelo de demanda que se tiene que analizar determina precisamente la planeación energética de todo el país. A ver, si entiendo bien, hay que saber cuántos voltios vamos a necesitar, cuántas unidades de energía vamos a necesitar. Está muy bien, ya lo entendí, pero también entiendo que está disminuyendo la posibilidad del hidrocarburo como fuente de energía, que necesitamos fuentes alternativas. Ya vi que usted no me puede contestar, pero les pregunto a los demás, ¿pondrían o no nucleoeléctricas o de plano nos centramos en las otras fuentes? Mi punto de vista es que la energía nuclear sí ha avanzado tecnológicamente. Ahorita las plantas son, digamos, de tecnología de generación 3, pero todavía no se ha ¿Qué es de generación 3? Sí, por ejemplo, la Laguna Verde es una planta de generación 1. ¿Chernóbil? Yo creo que menos 1. Menos 5. Pero sin embargo el problema es que todavía no se ha comprobado y todavía por ejemplo los americanos no resuelven qué van a hacer con los residuos que se generan en la planta nuclear. ¿Los residuos de CO2 o No, los residuos radioactivos. radioactivos. O sea, estamos hablando de una basura radioactiva. Hay que va a tecnologías de durar. reciclamiento ya, que están en la 3. Eso no está comprobado. Lo que hay son formas de reprocesamiento de la basura nuclear para generar otro combustible que es mucho más peligroso y que es la materia prima para generar bombas atómicas. Y la industria nuclear está bastante relacionada con el terrorismo nuclear. Es cuestión de revisar los casos de espionaje nuclear en países como Libia, Irán, Pakistán. Entonces está muy relacionado, ahí es donde radica uno de los problemas, e insisto, México no requiere generar más energía eléctrica. Lo que México tiene que hacer es hacer un uso eficiente de la energía que hoy por hoy produce y reducir la demanda. Estoy viendo aquí negar con la cabeza. México sí necesita generar más energía. Si necesitamos desarrollarnos económicamente, necesitamos energía. También es cierto que la parte de la demanda es muy importante manejarla para que no necesitemos tanta energía, pero el crecimiento económico yo creo que el tema aquí es que de lo que se trata es de analizar el tema de oferta y demanda de manera integral. No se trata de primero ver qué haces del lado de la demanda y después ver qué haces del lado de la oferta. Y esa es precisamente la nueva visión que se tuvo derivado de todo este proceso de reforma energética. Se tiene ahora una visión en donde las decisiones de cuánta energía va a todo el lado de la demanda se van a conjugar con cuál es la tecnología que va a satisfacer esa demanda. Entonces, ese punto de vista integral es lo que precisamente pone en el centro de la mesa el tema de la eficiencia energética como la manera más fácil, rápida y efectiva de combatir. ¿Es de celebrarse
tomar las dos líneas, las dos curvas, oferta y demanda, una cosa que tuvimos que haber hecho hace tiempo. Pero también, por método, ¿les importaría que ahorita habláramos solo de la oferta y luego empezamos a hablar de la demanda? Ya advirtieron aquí los riesgos de la energía nuclear. Ya quedó claro cuáles son los riesgos de la energía que, digamos, que se deriva de los hidrocarburos. ¿Cuáles serían esas otras fuentes prioritarias a desarrollar? ¿Sería la eólica, es decir, la del sol, o sería la que proviene del viento? ¿Sería la que proviene del azúcar o de la biomasa famosa, el etanol, en fin? Ayúdenme a poner una lista de prioridades. Imagínense que ustedes están al frente de CONACYT y que tienen que financiar desarrollo tecnológico. Energía solar. ¿Usted pondría toda energía solar? Sí, con 625 kilómetros cuadrados del desierto de Chihuahua o Sonora, México puede generar la energía, 5 veces la energía que consume hoy en día. El problema es el costo. El problema es el costo. A ver, le pido que lo diga despacio porque yo que no entiendo de esto me acabo de impresionar. Con los desiertos de Chihuahua y Sonora, tendríamos una superficie adecuada para, por vía solar, satisfacer las necesidades eléctricas que hoy por hoy tiene México por 5 veces, según datos de la Secretaría de Energía. O sea, tenemos superficie y sol suficiente, es decir, las nubecitas no tapan al sol y entonces son suficientes días al año de sol directo sobre esas territorios. Lo que falta es inversión en ciencia y tecnología y facilitar el acceso de la sociedad a esas tecnologías. El gran problema es que hoy por hoy los otros combustibles están altamente subsidiados. Ok, a ver, pero voy despacio. Don Jorge, dice usted, se necesita una alta inversión. Sí, dígame más o menos a qué se refiere. Sí, a que la tecnología actual tiene una eficiencia, la fotovoltaica, del 10... Fotovoltaica, quiere decir voltaje sacado de la luz del sol. La luz del sol, sí. Entonces la tecnología actual, que es a base de película de gruesa de silicio, tiene una eficiencia del 10%. Una eficiencia del 10%. A ver, estas celdas que vemos puestas en muchos lugares, que captan la luz, solamente tiene una eficiencia del 10%. ¿Comparado con qué? 10%. Con la posibilidad que tendría, o sea, otras tecnologías pueden llegar, no sé, las ciclo combinado, 30, 40% de eficiencia. A ver, yo tengo aquí $1 y le pregunto, si lo invierto en nuclear o lo invierto en petróleo o lo invierto en luz solar, las otras me van a dar mucho mayor rendimiento que lo que me daría ese peso si lo meto a luz solar. Sí, ¿A eso se refiere? Son más eficientes geotermia, eólica. Sí, el tema es que no hay que pensar en el corto plazo. O sea, aquí tenemos que pensar también en el largo plazo. Justamente ese cortoplacismo fue lo que generó la adicción al petróleo y generó los problemas que hoy por hoy estamos Pero coinciden ahorita que la eficiencia es baja. Sí, y es cara. Y la tecnología no es de lo más avanzado. Pero un día, en el próximo siglo, vamos a depender en el mundo de energía solar. Pero a ver, sí. En el próximo siglo. Pero mientras tanto hay que resolver el problema. Hasta el 22. A ver, pero aquí lo detengo. Usted paga impuestos. Así es. Y el gobierno nuestro los administra. ¿Usted estaría dispuesto a que parte de esos impuestos se dedicaran a investigar tecnologías solares para mientras más rápido poder resolver Se el está problema? haciendo, se está haciendo en una pequeña cuantía. Concretamente en Durango se está instalando en 200 hectáreas un parque solar, porque ahí recibimos afortunadamente 6 kilowatts hora producimos por metro cuadrado de energía solar. O sea que sí, se está trabajando, pero hay otras todavía más económicas. La eólica, por ejemplo. Eólica, no solamente en el Istmo, en Zacatecas, en Hidalgo, en Baja California, en muchos sitios la eólica es posible y está dando resultados. Lamentablemente hay muchos estorbos para que esto llegue a generar mayor. Antes de hablar del tema de los subsidios y las políticas, a ver, la eólica, uno pasa por el Istmo, en efecto, camino a Juchitán y se siente uno un Quijotito. ¿Sí? Son estos molinos gigantes, todavía, ¿no? Con unas aspas inmensas que en España han tenido éxito, que en otros países han tenido éxito, y ese fue nuestro primer ejercicio, resultó, pero los que saben dicen que la producción de energía de esos molinos es muy chiquita para lo que necesitamos. ¿Qué podría decirnos de esto? Mira, creo que
El esfuerzo ha sido significativo si tomamos en cuenta pues cuándo se dio ese punto de inflexión, ¿no? El esfuerzo sobre esta tecnología estuvo muy limitado en los últimos años y sin embargo desde hace 3, 4 años se ha notado este crecimiento, lo cual demuestra pues no solo una estrategia de país, sino también demuestra lo que se estaba mencionando en la mesa, pues que hay un tema de costo-beneficio de esa tecnología que permite también que la velocidad a la que se está implementando esta nueva tecnología pues logre los resultados en los que todos los componentes que determinan esa decisión pues sean los más adecuados. Daba hace un momento una sentencia muy llamativa, decía, si tuviera una tecnología adecuada para capturar energía solar en Chihuahua y Sonora, podríamos producir 5 veces más de lo que hoy se está requiriendo. Con la energía proveniente del viento, ¿podríamos hacer un cálculo similar? Es decir, ¿cuántos parques de este tipo puestos en dónde nos darían por lo menos 1 a 1? 40.000 megawatts instalando todo lo que la CFE y la Secretaría de Energía han analizado. A ver, no se me lo, explíquemelo en sí, cristiano. Bueno, la capacidad quiera, nuestra es de 50.000. Perdón. Mire, las 50.000 actuales. A ver, actuales son 50.000. Y 40.000 podríamos producir eólicos. Bueno, vamos a responder esto. A ver, ¿los molinos de viento son una apuesta quijotesca o parte de nuestra solución? Vamos a corte y regresamos. Quédese con nosotros. Sí, pues ver lo de la luz, de no, bueno, por decir, cuidar la luz, el agua, todo eso, no sé, si no estás ocupando la luz, pues no gastarla, poner focos ahorradores, todo ese tipo de cosas. Sí, eso no se lo podemos dejar solo al gobierno o a las grandes empresas. Nosotros como consumidores debemos de ahorrar energía ahorrando en la luz, apagando los focos, utilizando algunos aparatos electrodomésticos, pues con mayor economía, ¿no? Sí, todo eso definitivamente es un conjunto de todos, es un problema de todos. TV México. Este jueves en Los Minondo. ¿Por qué no luchaste por mí? No es algo tarde para esta conversación. ¿Crees que es tarde? Iturbide quiere declarar la independencia de la Nueva España. Los liberales quieren una república. Yo quiero un reino. ¿Has tenido noticias de Casilda? ¡Espera! ¡Somos hermanos! ¡Dale al clavo! Los Minondo. Jueves, 10:30 de la noche. Once TV México, del Instituto Politécnico Nacional. Pues al respecto me parece que hay una nueva alternativa en cuanto al biodiesel. Es utilizar, me parece, el residuo de comidas, de aceite, hace un procedimiento, algo así como lo que hacen para transformar el petróleo a gasolina, y de esta manera podríamos contaminar menos, ¿no? Y pues salvar un poco más el planeta, ¿no?, de los problemas climáticos que estamos sufriendo. No estamos pensando a futuro, estamos pensando solamente al plazo, a corto plazo, ¿no? Entonces, tienes mucha razón. He escuchado que la producción de petróleo en barriles ha disminuido drásticamente, entonces, pero no se ha hecho nada, ¿no? Entonces yo considero que precisamente se debería de pensar a futuro, no solo por el medio ambiente, que es fundamental, y vemos los cambios climáticos, sino también por la economía del país. Si dependemos tanto de él y después de algunos años ya no tenemos de él, ¿de dónde vamos a obtener la economía para sufragar todos los gastos, no? Yo creo que debería de haber una reforma estructural en cuanto a materia energética. Urge un cambio
sincero de la cultura, de las políticas, de las instituciones relacionadas justamente con la energía. Y bueno, a reserva de que regresemos, ya nos explicaron ustedes en extenso pros y contras de la energía nuclear, pros y contras de la energía eólica, pros y contras de la energía solar. Quisiera que completaran simplemente el menú. ¿Qué es esto de la energía que pueden ofrecer los volcanes y que viene, decía hace un momento, del centro de la Tierra? Me suena un poco a Julio Verne. Entonces sí les pediría, a ver, ¿cómo es posible tomar esa energía del centro de la Tierra y volverla útil para que se mueva mi coche? ¿O eso es imposible? No, es curioso, pero el potencial de la energía geotérmica es mayor que la energía solar. O sea, fluye más energía. Geotérmica. ¿Eso tiene que ver con temperatura? Sí, tiene que ver con que el centro de la Tierra es un núcleo fundido que está a muy alta temperatura, entonces el perfil de temperatura, el calor fluye hacia la superficie. O sea, como una máquina de vapor, el planeta es una máquina de vapor. Pues, México, de hecho, es líder en generación con energía geotérmica. ¿Dónde tenemos plantas de geotérmica? En Baja California, en Michoacán, en Jalisco, en Puebla. O sea, hay pequeñas plantas de energía geotérmica. Hoy por hoy creo que la geotérmica está aportando el 1.65% de la generación de energía de nuestro país. Perdón, pero no alcanzo a entender cómo funciona. O sea, ¿cómo capturo? Sí, por ejemplo, hay... o sea, mando al volcán de Colima un tubo y de ahí lo saco, ¿no? A ver, pero es lo mismo que pasa con las carboeléctricas o con las termoeléctricas. O sea, todo esto es cuestión de calentar agua para mover una turbina, un dinamo gigante y producir electricidad. Entonces, esa energía puede mover ese dinamo. Claro, porque es vapor de agua. Y lo tenemos tanto en superficies terrestres. ¿Pero se pone en un volcán o se pone No, los geysers? Bueno, hay emanaciones naturales de vapor. Como los azufres. Los azufres, por ejemplo, y ahí se ponen las plantas en la primavera en Guadalajara. Sin embargo, sí hay también un desarrollo tecnológico. Se está buscando ir cada vez más en profundidad y los japoneses están trabajando muy... Dada su posición, que tiene muchos volcanes, mucha geotérmica, entonces hay posibilidades de un desarrollo fuerte. Hawái puede ser una potencia geotérmica. Pero México es el tercero en el mundo. Actualmente. O sea, México es el tercer país en el mundo con mayor potencial para generar energía a partir de la geotérmica. Y hay un proyecto muy interesante en el océano, o sea, aprovechando las ventosas de vapor que están bajo el agua, en Baja California, en la costa de Baja California. Entonces, realmente... ¿Pero dónde? ¿En San Quintín? ¿En dónde está? No recuerdo exactamente, pero es en el norte del Golfo de California. Del lado del Golfo. En la parte interna, sí. Ya. Muy bien. Aquí ya tuvimos en algún momento un programa que desató pasiones casi tan fuertes como las nucleares en esta mesa. A propósito de biocombustibles. Porque se habla de que en efecto podemos utilizar plantas vivas para convertirlas en energía. Utilizar maíz, utilizar azúcar. ¡Qué barbaridad! Por ejemplo, en Sonora hay un gran proyecto de inundar una zona salitrosa con agua para sembrar algas que tienen un altísimo potencial para generar etanol. Les resumo, cuando tuvimos esta discusión, inmediatamente empezaron a hablar de cómo esta iniciativa está destruyendo en el Mekong, en Brasil, en México. Así es. Mira, todavía no. Entonces es una barbaridad apostarle por el biocombustible. Les pido que me traigan ahora su mirada desde la lógica energética. Sí, y aquí hay que tener en cuenta cuál va a ser el insumo para generar el biocombustible. Yo preferiría hablar de bioenergéticos, ¿sí? Hay bioenergéticos de primera y de segunda generación, ¿sí? Quizás los de primera generación son los bioenergéticos, el etanol a partir del maíz, el biodiesel a partir del sorgo o de la soya. Nosotros no estamos de acuerdo con esa primera generación de bioenergéticos. ¿Con cuáles sí estarían de acuerdo? Bueno, primero que cumplan ciertos criterios de sustentabilidad ambiental y dentro de estos criterios de sustentabilidad ambiental, por ejemplo, hay que tener en cuenta que
el cultivo o la superficie de tierra cultivable que se quiera utilizar para la producción de bioenergéticos no debe afectar a la producción de alimentos, que es el problema que tenemos con el maíz. No nos quiten alimentos para darnos combustibles. Exactamente. Muy bien, esa es una. Entonces, ¿que las algas estas pueden ser una buena idea? Las algas aparecen como una idea buena, pero hay que tener en cuenta también la escala de los proyectos. Si estamos hablando de inundar superficies gigantescas, pues bueno, eso puede llegar a tener otros impactos ambientales. Y eso hay que revisarlo. Y hay que revisarlo. Desde la comisión, ¿cómo están viendo el asunto de los bioenergéticos? Mira, nuevamente creo que el tema podemos discutirlo desde cada punto de vista de la tecnología específica, pero afortunadamente todas esas tecnologías, en la medida que se dimensionen para la planeación, pues todas están disponibles. Eso pues da una ventaja adicional, porque tú no puedes ahora decidir si te vas por una o te vas por otra. Simplemente lo que se ha discutido aquí pues son los mayores potenciales, pero tú puedes establecer un mecanismo que haga uso de algunas de esas tecnologías, sobre todo porque pues, las condiciones en las que se demandan esos energéticos, pues también son distintas. Entonces, ahí es donde tú ya puedes establecer ciertos criterios sobre para qué tipo de uso final de la energía puedes tú abastecer. La baraja es amplia. Claro. Tiene que hacerse un estudio completo, no solamente desde el punto de vista económico y energético en pro y en contra. Es decir, lo que se invierte de energía para poder producir cada tonelada o un megawatt, digamos. Concretamente tiene que hacer un estudio completo. Pero por otra parte, sí, efectivamente, nunca mente ningún alimento ni ningún otro material que podamos darle un mejor uso. Y por supuesto, no en tierras de cultivo, y por supuesto tampoco una sola hectárea forestal como lo están haciendo en la Amazonia. En la Amazonia empezaron produciendo el etanol y ahora se dan el lujo, claro, de conducir exclusivamente con etanol muchos automóviles, pero destruyendo una gran parte de la Amazonia. Ahora se fueron a sembrar en otra parte, pero ahí en la Amazonia están plantando soya, o sea, pierden ellos 1 millón de hectáreas al año. Antes de cerrar el tema de la oferta y ya darle a Marco Antonio salida al tema de la demanda, este es un país que cuando apostó seriamente para construir una política energética, construyó desde sus cimientos una empresa, Pemex. Después también construyó una empresa fuerte, la Comisión Federal de Electricidad. Yo les preguntaría, ¿no sería tiempo de que estas empresas o alguna nueva empezaran a tratar de volver rentable la producción y venta de estas fuentes alternativas, para que no solamente sea una cosa, en fin, para el siglo próximo, sino para pronto? Pemex, el gran desafío que tiene Pemex, y este sería un gran proyecto de estos pocos meses que nos quedan de bicentenario y centenario, es convertirse en una empresa petrolera en una empresa energética. Ese es un proyecto a futuro, ese es un proyecto de país. De una empresa petrolera a una empresa energética. ¿Hay cultura en Pemex para eso? Es difícil cambiar la cultura. Sí hay mucho interés, digamos, a nivel dirección, en ir transitando hacia la sustentabilidad. Pero yo creo que la presión de la necesidad de los ingresos petroleros forza mucho la... Sí, pero que si no está condenada a morir, pues si se van a acabar los hidrocarburos, vamos a acabar enterrando Pemex, a menos que los excedentes que produce Pemex empezaran a utilizarse más intensivamente para hacer investigación. Yo diría que depende no de una decisión de un suministrador o de una empresa, sino que depende pues, de la visión que se tenga como país. Afortunadamente ha surgido el concepto de transición con todos los peros que podamos encontrar, pero eso de entrada nos está indicando un cambio o tratar de hacer ese cambio en la visión de qué sector energético queremos para el mediano y largo plazo, con todas las actividades que tengamos que empezar a desarrollar desde hoy. Ahora, CFE lo ha hecho, o sea, los molinos de viento estos son un cambio cultural en la producción de energía en la Comisión Federal de Electricidad. Sí, Ricardo, pero no es significativo. Si uno revisa los documentos de planeación de comisión, como el programa de obras e inversión en servicios eléctricos... Son del 2010 al 2024. Es el último. Esto se hace cada
cada año ya está haciendo con una perspectiva de 14 años hacia adelante, ¿no? Las renovables, la eólica, es sumamente marginal y no crece. De aquí al año 2024 no crece. ¿No le creen sinceramente los ingenieros de CFE? Yo creo que la mayoría de los ingenieros de comisión no le están apostando a las renovables. Pasamos. Yo sí me gustaría comentar que también depende del contexto en el que lo estés mirando, porque ese porcentaje ciertamente en ese contexto puede verse como muy bajo respecto a otros países en donde pues, su potencial y su capacidad efectiva con respecto a otros combustibles, con respecto al carbón. Pero también, nuevamente, ese punto de inflexión en los últimos años te ha dado una dimensión del esfuerzo que se ha realizado. Y eso... Pero el próximo programa de inversión de obras e inversiones va a ser distinto. Luego, el tema que nos habías puesto. Oímos algunos de los sondeos, aquí en Espiral tomamos la cámara y le preguntamos a la gente en la calle, no son ningún especialista los que oyeron hablar, y parece que hay conciencia pues de los focos ahorradores, de caminar más, de utilizar bicicleta, y mientras el muchacho hablaba una bicicleta iba pasando junto a él, es decir, hay la idea de que para que esto funcione tenemos que volvernos otra persona, tenemos que consumir de manera menos intensiva energía, sobre todo la que viene. Estamos hablando de una revolución, la más difícil de todas, esa ni siquiera es tecnológica, es literalmente de mapas de vida. ¿Es probable, es posible esto? Yo te diría que a diferencia de toda la posible discusión y controversia que se puede generar cuando analizamos la oferta, el estudio integral de la demanda de energía es en el que prácticamente todos los sectores estamos convencidos. Sabemos exactamente qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. El mismo Greenpeace en su estudio de revolución energética establece que es la eficiencia energética la manera más efectiva y rápida de contribuir a este tema que es Me quedan poquísimos minutos para este último segmento. ¿Me podrían ayudar con algunos consejos prácticos para la ciudadana común, para el ciudadano de a pie, relativos al cambio de actitud frente a los energéticos? ¿Qué tendríamos que hacer para seriamente poner nuestro granito de arena con respecto a esta revolución cultural que implica los energéticos? Empezando por apagar la mitad de estas luces o poner lámparas ahorradoras. Nos estaríamos asando menos. Pero preferir el transporte público al transporte individual o el uso de la bicicleta, como también se decía. No introducir alimentos calientes en los refrigeradores, esperar a que se enfríen afuera y luego ingresarlos. No ubicar el refrigerador al lado de la estufa. Apagar las luces o los aparatos eléctricos si no los estamos usando. Desenchufar los aparatos que tienen la lucecita roja que dicen stand-by, que parece que está apagado, pero eso está chupando mucha energía. Esos son los famosos vampiros. ¿Sí? Se sabe que alrededor del 12% del consumo energético eléctrico viene de los vampiros. Buenísimo, Gustavo. Seguimos, Marco. Pues finalmente yo te diría, Ricardo, que la comisión se ha puesto justamente a analizar de una manera integral. Tenemos incluso un programa especial en términos de la ley de planeación. Pero danos tips, danos recetas, porque el tiempo se nos va. Mira, te diría que las áreas que tienen más oportunidad es transporte. Es un tema no solo de mejores prácticas, no sé si sepan, pero unas llantas bien infladas te pueden dar ahorros sustantivos al término del año respecto al combustible que estás consumiendo. Si tienes bien calibradas tus llantas, gastas menos gasolina. En materia de iluminación, pues como se mencionaba, un tema de cambio tecnológico, como son las nuevas luminarias eficientes. O un tema también... para televisión cambiar esos focos. Jorge. Sí, empezamos con por qué utilizamos tanto los combustibles fósiles. El transporte es crítico. Del lado del automóvil, decidimos usar camionetas cada vez más grandes en lugar de invertir en investigación para que autos más eficientes. Entonces, sí, la gente común y corriente tiene que decidir ya hacia autos. Adiós a las camionetonas. Así es. Eso quiere decir que nos da más prestigio personal andar a pie, decirlo con orgullo, ¿no? Me muevo a pie y no una camionetona negra que parece de cártel del crimen organizado. Don Héctor, cierra usted. La energía que consumimos
el 18% es por el transporte a nivel nacional. Entonces, efectivamente, ahí es un aspecto donde tenemos que ahorrar. Y en temas como los que se han comentado en esta ocasión, desde luego, son definitivos dentro del hogar. Y concretamente en el Politécnico, en este material de difusión, pues tenemos 20 temas específicos de ahorro de energía. Si nos manda usted su correo electrónico a nuestro Twitter, le mandamos el recetario del Politécnico Nacional. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Estos temas que son alentadores porque permiten saber cómo van a vivir los nietos y los bisnietos de uno, cómo va a ser ese mundo donde ya no habrá gasolinas, sino otras cosas, donde la tecnología habrá avanzado a tal punto de nuestras energías regresarán a su origen, al sol, al viento, a la tierra. Nos vemos próxima semana, 11 TV México, aquí, 10:30. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.